Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque du copyright me decirles, tengo una noticia que los va a dejar boquiabiertos, que los va a poner a gritar de emoción superíndice 3N, y que seguramente los va a tener comentando este vídeo por duas. Prepu, rense porque hoy vamos a hablar de la pareja Mood S querida, Mood S comentada y Mood S Strau más menos hada de Turkuwa, Can Yaman y Demet Özdemir. Como lo escucharon. Despu copyright S de aún más menos os de rumores, de especulaciones, de indirectas y de corazones rotos, parece que el destino, o quizú ese algo Mood S, ha vuelto a unir a estos dos tortolitos. Y no solo eso, sino que tenemos pruebas su superíndice 3 lidas, contundentes, que confirman lo que todos sospechábamos de esto N juntos en Roma. Antes de que me ataquen con preguntas, antes de que me acusen de inventar chismes, du copyright me aclarar que esta información superíndice 3N no la sacu copyright de un sueu más menos o, ni de un cafu copyright turco con poderes múgicos. No. Esta información superíndice 3N viene directamente de la fuente, de una fuente superconfiable que para proteger su identidad, la vamos a mantener en secreto por ahora. Pero Cru Copyright esta fuente es tan cercana a la situación superíndice 3N que es como si estuviera pegada a Can y a Demet las 24 horas del día. Pero antes de entrar en detalles jugosos, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo detalle de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Siempre estar al tanto de lo último y Mood S fresco de sus artistas favoritos. Y ahora vamos al grano. Como les dije, Can y Demet N juntos en Roma. Y no es una simple coincidencia, no es que se encontraron por casualidad en un restaurante o en un museo. No. Ellos N hospedándose en el mismo hotel. Lo escucharon bien, en el mismo hotel. Y aquí viene la bomba, el hotel confirmó superíndice 3 su estancia. Imagúnense mi emoción superíndice 3N cuando recibo esta información superíndice 3N. Inmediatamente me puse a investigar, a verificar, a confirmar cada detalle. Y efectivamente logró copyright obtener la confirmación superíndice 3N del hotel. Obviamente no me dieron detalles específicos, no me dijeron qué copyright tipo de habitación superíndice 3N reservaron, ni si pidieron servicio a la habitación superíndice 3N, ni nada de eso. Pero lo importante es que confirmaron que Can Yaman y Demet Özdemir N registrados como copyright pets. Ahora, la gran pregunta que todos se N haciendo es copyright N haciendo juntos en Roma? ¿Es una reconciliación superíndice 3N amorosa? ¿Es un proyecto profesional? ¿O simplemente son amigos que decidieron tomarse unas vacaciones juntos? Las teorías son muchas y cada una es muy interesante que la otra. Algunos dicen que N planeando una nueva serie juntos, que Roma es el escenario perfecto para una historia de amor apasionada y que quieren aprovechar el momento para promocionar el proyecto. Otros aseguran que N grabando una película, que quieren mantener todo en secreto hasta el estreno y que por eso no han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial. Pero la teoría que Mood S me gusta, y la que creo que es Mood S probable, es la de la reconciliación superíndice 3N amorosa. Recordemos que Can y Demet tuvieron una relación superíndice 3N muy intensa durante el rodaje de Erkenci Kuay. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans de todo el mundo estaban enamorados de esta pareja, y más menos saben con que su amor durara para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la fama, la presión superíndice 3N y los compromisos profesionales terminaron por separarlos. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, tuvieron otras relaciones, pero el recuerdo de su amor siempre estuvo presente. Los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, y las redes sociales se inundaban de mensajes pidiendo una reconciliación superíndice 3N. Y ahora, parece que ese sueño más menos o se haciendo realidad. Roma, la ciudad del amor, el escenario perfecto para una segunda oportunidad. Imagúnense a Can y Demet paseando por las calles empedradas, tomados de la mano, disfrutando de la gastronomía italiana, admirando la belleza de la ciudad. Es una escena de película.
Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que simplemente sean amigos que decidieron pasar unos días juntos. Después copyright S de todo compartieron una experiencia muy intensa durante el rodaje de Erkenci Kwai, y es natural que hayan mantenido una relación superíndice 3N de amistad. Kizu S queruan recordar viejos tiempos, ponerse al dúo y disfrutar de la compau más menos ua del otro. Pero, seamos sinceros, la química entre Kan y Demet es demasiado fuerte para ser solo amistad. Hay algo muy S, una conexión superíndice 3N especial que los une y que trasciende el tiempo y la distancia. Y creo que ambos lo saben. De hecho, en los últimos meses hemos visto más menos ales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Kan y Demet han intercambiado mensajes en redes sociales, se han dado me gusta a sus publicaciones, e incluso se han dejado comentarios cariu más menos osos. Estos gestos, aunque pequeu más menos os, han alimentado la esperanza de los fans y han generado aún muchas especulaciones. Además, ambos han hablado abiertamente de su admiración superíndice 3N mutua y de lo mucho que disfrutaron trabajando juntos. Han reconocido que Erkenci Kwai fue un proyecto muy importante en sus carreras, y que les permitió superíndice 3 crecer como actores y como personas. Estas declaraciones, lejos de ser simples cortesuas, suenan como una invitación superíndice 3N a volver a trabajar juntos, a revivir la magia que los unió superíndice 3. Y ahora, con esta confirmación superíndice 3N de que estuvieron juntos en Roma, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. No su copyright ustedes, pero yo estoy convencida de que algo grande estuvo pasando. Y estoy aquí para conturselo todo. Por supuesto, seguir u copyright investigando, seguir u copyright buscando información superíndice 3N, y les mantendré copyright al tanto de cada detalle. Tu copyright N atentos a mis redes sociales, porque au compartir u copyright cualquier novedad que surja. Y no duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en este vídeo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes, qué copyright creen que esto pasando entre Kan y Demet, y si también copyright en sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N amorosa. Recuerden que todo esto son especulaciones, que no hay nada confirmado oficialmente. Pero la información superíndice 3N que les estoy dando es su superíndice 3 Lida, es confiable, y viene de una fuente muy cercana a la situación superíndice 3N. Así que por lo menos podemos decir que hay motivos para ser optimistas. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba, Kan Yaman y Demet Özdemir N juntos en Roma. El hotel confirmó superíndice 3 su estancia, y las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N amorosa N fuertes que nunca. Les he compartido las teorías populares, las más menos ales que hemos visto en los últimos meses, y mi propia opinión superíndice 3N sobre el tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Les agradezco de corazón superíndice 3N por su apoyo, por su cariu más menos hoy por su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre Kan y Demet en la sección superíndice 3N de abajo. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo detalle de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. ¡Chao! Asterisco 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 asterisco. Pero espérense que esto no acaba aquí. Porque como buena detective de farándula turca, he estado atando cabos y descubriendo detalles aún muy jugosos. A ver, vamos por partes, porque esta historia es como una buena novela turca, llena de giros inesperados y momentos de alta tensión superíndice 3N. Primero, hablemos del hotel. Porque, ojo, no es cualquier hotel. Estamos hablando de un hotel boutique super exclusivo en el corazón superíndice 3N de Roma, uno de esos lugares donde la discreción superíndice 3N es ley, y donde las celebridades pueden relajarse sin ser asediadas por los paparazzis. Mi fuente me chismeu superíndice 3 que la noche en ese hotel puede costar lo mismo que el alquiler de un apartamento en Estambul. Imagúnense el lujo. Asu que si Kan y Demet eligieron ese lugar, es porque realmente querían privacidad y tranquilidad.
Y porque seguramente tenuan una buena razón superíndice 3n para estar juntos en Roma. Ahora, vamos a profundizar un poco más en las teorías que les menciono copyright antes. La de la nueva serie juntos es interesante sobre todo porque ambos están en un momento de sus carreras en el que podrán elegir proyectos que realmente les apasionen. Can después copyright ese de su experiencia en Italia con Sandokan, ha demostrado que puede desenvolverse muy bien en producciones internacionales. Y Demet, consolidada como una de las actrices queridas de Turquía, podrá dar el salto definitivo al mercado global. Una serie en Roma con ellos dos como protagonistas será un bombazo mundial. Yo ya me imagino las portadas de las revistas. Pero ojo al dato, porque también copyright hay rumores de que una importante plataforma de streaming estuvo muy interesada en producir una película con Can y Demet. Al parecer, la plataforma ve en ellos el potencial para convertirse en la superíndice 3 pareja y superíndice 3 nica del cine romántico. Y Roma, con su encanto y su belleza, será el escenario perfecto para contar una historia de amor que haga suspirar a millones de espectadores. Si esta teoría es cierta, estaríamos hablando de un proyecto a gran escala, con un presupuesto millonario y una promoción superíndice 3n a nivel global. Será un sueño más menos o hecho realidad para los fans de Can y Demet. Ahora bien, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente sean amigos que decidieron tomarse unas vacaciones juntos. Es cierto que su relación superíndice 3n terminus superíndice 3 hace aún más menos os, pero también copyright n es verdad que ambos han madurado mucho desde entonces. Quizá se han aprendido a valorar la amistad por encima de todo y han decidido dejar atrás los rencores del pasado. Además Roma es una ciudad ideal para relajarse, desconectar y disfrutar de la buena compau más menos ua. Imagúnense a Can y Demet visitando el Coliseo, lanzando monedas en la Fontana di Trevi y comiendo gelato en Piazza Navona. Suena como un plan perfecto para unas vacaciones entre amigos. Pero como les dije antes, mi corazón superíndice 3n me dice que acu hay algo más de ese que una simple amistad. Y es que, seamos honestos, la historia de amor entre Can y Demet es como un cuento de hadas moderno. Dos superíndice 3 venes actores que se enamoran en el set de una serie exitosa, que viven una pasión superíndice 3n intensa y que se convierten en la pareja querida de Turquía. Su separación superíndice 3n fue un golpe muy duro para los fans, pero la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca murió superíndice 3. Y ahora, con esta escapada a Roma, parece que el destino les está dando una segunda oportunidad. Y aquí viene otro detalle que me contó superíndice 3 mi fuente secreta. Al parecer, días antes de ser vistos en Roma, tanto Can como Demet estuvieron muy activos en redes sociales, publicando fotos y mensajes que parecían estar dirigidos el uno al otro. Can publicó superíndice 3 una foto de un atardecer con una frase sobre segundas oportunidades, mientras que Demet compartió superíndice 3 una canción superíndice 3n de amor con una letra muy significativa. Casi como si estuvieran enviándose más menos ales en clave. Estos más menos os gestos, aunque puedan parecer insignificantes, son los que alimentan la esperanza de los fans y los que me hacen creer que la reconciliación superíndice 3n es cerca que nunca. Además de hay que tener en cuenta que ambos están solteros en este momento. Can terminó superíndice 3 su relación superíndice 3n con Diletta Leotta hace unos meses, mientras que Demet se divorció superíndice 3 de Oyuzan Kok a principios de aún más menos o. Asu que el camino es libre para que puedan volver a intentarlo. Y Roma, con su magia y su romanticismo, podrá ser el lugar perfecto para reavivar la llama del amor. ¡Ay, mi gente! Es que me emociono solo de pensar en la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Será como un sueño más menos o hecho realidad para todos los que hemos seguido su historia desde el principio. Y no solo eso, sino que también copyright será un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por supuesto, no quiero crear falsas expectativas. Como les dije antes, todo esto son especulaciones basadas en información superíndice 3n que he recopilado de mis fuentes. Pero creo que hay suficientes indicios para creer que algo importante está pasando entre Can y Demet. Y estoy aquí para contúrselo todo, para analizar cada detalle y para compartir mis teorías con ustedes. Asu que mantu copyright nanse conectados a mi canal, porque voy a seguir investigando y les mantendré copyright al tanto de cualquier novedad que surja. Y no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en este vídeo.
Quiero saber copyright piensan ustedes, copyright creen que esto pasando entre Can y Demet, y si también copyright en sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n amorosa. Pero mientras esperamos nuevas noticias, vamos a hacer un repaso de su historia de amor, para recordar por copyright Can y Demet son una de las parejas queridas de Turquía. Retrocedamos en el tiempo hasta 2018 cuando ambos fueron elegidos para protagonizar Erkenci Kuay. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes Candivit y Sanemaida más menos N, se enamoraron perdidamente en la pantalla, y los fans no tardaron en darse cuenta de que ese amor tan copyright N se estaba gestando fuera del set. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo indicaba que Can y Demet estaban viviendo una relación superíndice 3n muy especial. Y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, los paparazzis no tardaron en fotografiarlos juntos fuera del trabajo. Poco a poco fueron haciendo pública su relación superíndice 3n, y se convirtieron en la pareja del momento. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Can y Demet vivieron momentos inolvidables. Viajaron por todo el mundo, asistieron a eventos importantes y compartieron su amor con los fans. Pero la fama y la presión superíndice 3n medio, tica terminaron por pasarles factura. En 2019 después copyright S de casi una o más menos o de relación superíndice 3n, anunciaron su separación superíndice 3n. La noticia fue un golpe muy duro para los fans, que no entendieron copyright agua pasado. Se especuló superíndice 3 mucho sobre los motivos de la ruptura, pero nunca hubo una versión superíndice 3n oficial. Algunos dijeron que la diferencia de caracteres fue el principal problema, mientras que otros apuntaron a los compromisos profesionales de ambos. Después copyright S de la separación superíndice 3n, Can y Demet siguieron caminos diferentes. Ambos continuaron trabajando en sus carreras y tuvieron otras relaciones. Pero el recuerdo de su amor siempre estuvo presente en la memoria de los fans. Y ahora o más menos os después copyright S, parece que el destino los ha vuelto a unir. ¡Ay, mi gente! Es que esta historia es como un culebru superíndice 3n turco de los buenos. Y yo estoy aquí para contárselo todo con pelos y seu más menos ales. Así que no se pierdan mis superíndice 3imos vídeos, porque les voy a tener al tanto de cualquier novedad sobre Can y Demet. Y no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. ¡Chao! Y que viva el amor.